Hola a todos, yo soy Sarah Monster y bienvenidos a la quinta semana de la ABL Amateur Battle League. Su Cuernavaca Cyndaquils. El día de hoy vamos a estar enfrentando en combate doble con reglas normales a los NJ Robots de Root. Si recuerdan, este es el equipo al cual enfrentamos la semana pasada. Logramos obtener una muy ajustada victoria, nos ayudó ahí el reloj, pero tenemos la oportunidad de volver a enfrentarlos. Entonces este es el equipo. Si no han visto el video de preparación, vayan a ver nuestro video de preparación. La vez pasada habíamos usado la música de Captain, el capitán del Team Yell. Vamos con la de Roxy en esta ocasión para mantener un poco la temática. Vamos a desearle muy buena suerte a Root. Good luck, let's have a good one, le voy a poner. Y ya estamos en la segunda vuelta de la liga. Empezó bastante interesante. Yo creo que casi todos los equipos se han mantenido muy parejos. Ya ahorita, después del primer shuffle, tenemos el camino más marcado hacia lo que va a ser los playoffs. En esta ocasión yo tengo mucha esperanza de que logremos alcanzar los playoffs. Le vamos a estar echando ganas. Andamos viendo qué selecciona, pero no hubo ningún cambio en su equipo con respecto a lo que trajo la semana pasada. Nosotros sí cambiamos a Beartic. Tristemente no había usado a Beartic, no le pude encontrar muy buen uso, así que decidí cambiar a Beartic por Pincurchin. Traemos a Pincurchin en esta semana, le hace bastante paro a nuestro Raichu. Entonces es justo parte de lo que traemos el día de hoy. ¿Hizo algún cambio? Sí, hizo dos cambios. Muy interesante. Sigue Pharaoh, Eternatus. No trajo a Klefki. Ok. No trajo a Klefki. Y quitó también a el Pato. Ok. En ese caso quiero empezar aquí con el exagerado Pulquincio. Vamos a meter a los demás después de eso. No sé realmente qué está intentando aquí, pero muy interesante ver al Chandelure, muy interesante ver ahí al Ferro. Puede que traiga a Chandelure con Choice Scarf. Me agrada el hecho de que haya modificado ahí un poco su estrategia. Nosotros realmente el único cambio fue Pincurchin por Politoed. Me interesa mucho saber con qué quiere empezar, porque el Chandelure definitivamente me da un poco de miedo. Dobull se me hace muy interesante. A Dobull creo que forzosamente le tengo que pegar del lado especial, porque cualquier cosa física no le va a hacer nada. La ventaja ahí es que traigo a Pincurchin y al Raichu. Así que vamos a ver qué tal. Semana 5 de la ABL Amateur Battle League. Mucha suerte a Root y los NJ Robots. Y vamos a ver con qué decide empezar. Me gusta mucho esta canción, por cierto. Y decide empezar con Sandaconda y Chandelure. Muy bien. Ok. Pues aquí probablemente me quiero ir con... Creo que los dos vamos a empezar con Dynamax. Creo que le quiero tirar un Resonance. Y creo que es muy probable que el Chandelure me ataque. Y probablemente me meta un madrazote. Así que... muy interesante esto. Le podría tirar una danza lluvia. Se me hace que no, nada más le voy a tirar un Helping Hand a Lapras. No me esperaba Chandelure. No es Gigantamax, eso es bastante interesante saber.
Creo que me hubiera convenido más saber si era Choice Scarf. Ah, ¿qué me dio? Oh, muy interesante. Ok, fíjense que sí pensé que existía la posibilidad de que hiciera eso. Ok. Y sí lo pensé, fíjense, pero realmente creo que no tenía manera de evitarlo. Ahí acaba de hacerlo muy bien, se encargó de quitar a nuestra Dynamax. Y me quitó mi Weakness Policy. Sin embargo, aquí ya vimos que no trae Scarf. Así que yo con mucho gusto puedo sacar aquí a mi pescado. O si no, puedo sacar al chocolate. ¿Qué queremos hacer aquí? Aquí me conviene de hecho más sacar al chocolate. Y vamos a sacar a Ben Affleck, pero primero de hecho tengo que atacar. No sé qué tanto le haga aquí a Fulgencio, pero aquí definitivamente quiero tirar el Rain Dance. Aunque sí le voy a meter un madrazote a Fulgencio. Se me hace que mejor vamos a sacar a Fulgencio. Vamos a asegurar ir primero con Ben Affleck. Sí, se verle buff. Ok, se viene Free Hugs. Y voy a boostear a su Sandaconda, que probablemente reviente a Raichu. Fíjense que sí lo pensé y no hice nada. Ok, aquí probablemente Chix me va a reventar. Porque le activé su Weakness Policy. Y va a tirar un Max Quake, que era muy de esperarse. Pobre Raichu no tiene oportunidad de sobrevivir eso. Así que un buen inicio para él. ¿Qué fue lo que me dio el eject button, verdad? Ok, aquí definitivamente quiero sacar a Pescado. Porque el Ferrothorn realmente según yo no me puede hacer mucho. No se ha subido la defensa. Entonces sí, no le conviene dejar a Sandaconda enfrente de esta cosa. Y aquí pues creo que muy fácil y básico. Vamos a atacar a Chix y quiero paralizar a Ferrothorn. Vamos a ver qué decide hacer. Un Max Guard por ejemplo no sería mala opción. Aunque sí me anuló la estrategia que quería hacer quitándome la Policy. Así que esto se va a poner muy interesante. Eso debería de ser suficiente. ¡Oh, no fue suficiente! Ok, eso es malo. Eso es muy muy malo porque probablemente el pescado vaya a morir. ¡Oh, pescado! ¡Uf! Se va a morir por la... Sí, pero... Oh, me sorprende mucho que haya aguantado eso. Me sorprende mucho que haya aguantado eso. Vamos a paralizar a Ferrothorn, que por lo menos desmadre. La cosa es que no sé si Sandaconda sea más rápido que yo.
Pero esto fue un muy buen inicio para él. Tristemente para nosotros no tanto. Aquí se me hace que... ¿Qué queremos hacer? ¿Pulgencio? Podría sacar a Pulgencio. Pero se me hace que no. Se me hace que aquí necesitamos a Marshadow. Todavía tengo a Lapras ahí, pero Lapras sufre mucho ya sin la presencia de los demás. Y de hecho necesito al Ben Affleck porque... Porque si no ya no tengo con qué pegarle al Double. Así que aquí... Lo más probable es que lo cambie. Pero me puedo tirar aquí el Robosombra. Y como decía, voy a cambiar acá. Vamos a traernos a Pulgencio, no necesariamente. Pero si traigo a Lapras ya no tengo con qué lidiar ahí después con las cosas que haga. No me encanta la idea, pero sí voy a traerme a Pulgencio. Pero anuló demasiado bien la estrategia que tenía. Oh, lo malo es que un Gyro tal vez me mate. Espero que Ferrothorn esté paralizado. Gyro. Ay, por favor, Marshadow, tienes el... Vientos. Nos bajó a 2 Pokémon o a 3. Ok. Aquí creo que esto debería ser suficiente para matarlo. Pero aparte vamos a sorpresar a Freehogs. Ok, a Chandelure tengo con qué matarlo. Pero la cosa es que... No le activé Chople, entonces se me hace que me conviene más... Estoy en una muy mala posición. Tengo que confiar en que el Freehogs va a estar paralizado. Y tengo que... pegarle a Ferrothorn. ¿Quién va a ser? El Dactar. Ok, eso no va a ser muy efectivo. Ahí lo podría haber leído. Le hago buen daño. Es muy probable que traiga Scarf. La cosa es que va a matar a Marshadow salvo que esté paralizado. Oh, vean cuánto daño le hice. Ahora parálisis. Por favor, una parálisis nos haría bastante paro aquí. Y no, Marshadow se va a ir. Eso es muy malo. Porque ahora creo que ya no tengo cómo matar a Ferrothorn. ¡Otra vez! Por lo menos ya no hay tormenta de arena. Ya no hay Electric Terrain tampoco. Pero pues ahora sí ya no hay de otra. Me tengo que venir acá con mi exagelado. Y ahora sí Ferrothorn se puede despachar a todos. Vamos a tirarle la avalancha a esta cosa. Y vamos a meter Rain Dance porque pues no hay mucho que hacer realmente. Qué bien bloqueó mi estrategia. Y fue todo lo que estuve pensando justo antes de la pelea. Dije, ¿será que se vaya por eso? Y sí, sí se fue por eso.
Au. Ahora, ¿quién va a venir? ¿The Bull probablemente? No, le puedo. Ok. El Leech Seed, obviamente a Lapras. Pero esto es como... Esto es lo que me preocupaba. Si la estrategia inicial no funcionaba, ya no iba a poder hacer mucho. Es lo malo de irse como por estas estrategias de... en las que yo sé que pues estoy medio complicado. Pues aquí realmente ya no me queda mucho que hacer. Le puedo intentar pegar a la buff aprovechando que tengo esto, pero el Ferrothorn ahí es muy molesto. Sí, no, tenía todo muy fríamente calculado. La verdad es que muy bien aquí su preparación. Parálisis, ¿por qué no? Pero esa cosa no la voy a poder matar. O sea que lo que le estoy apuntando aquí es vilmente a eso, a que... A sacar diferencial, lo más posible. Vamos a tirar otro refuerzo, ¿por qué no? Pero aquí me va a pegar, pero ya no tengo ítem. Así que realmente no tiene de qué preocuparse. El Liquidation por lo menos creo que le va a bajar la defensa. Pero ahora sí es la oveja. Esa oveja shiny está muy bonita. Pero, oh, vean nomás el aguante de esa señora oveja. Al fin decide atacar con Ferrothorn. Eso obviamente iba a doler. Pero pues sí, desde que me bloqueó la estrategia jugó muy bien. Realmente me sorprendió bastante que se fuera por eso. También tengo que admitir. Tengo que admitir que está muy cañón que... todas las semanas creo, excepto la primera, he hecho lead con Lapras. Entonces también ahí puedo admitir culpa en que ya se está volviendo un poco predecible eso. Ahora, esa cosa probablemente me mate. Pero por si no me mata, creo que con esto lo mato yo. Y pues aquí realmente no tengo mucho que hacer. Vamos a ver si mato aunque sea esa cosa. Ya no está Sandaconda. Así que Ben Affleck, ¿acaso te rifarás aunque sea un kill? ¿O vas a morir? Body Press, que probablemente duela. Ok, no. Entonces esa cosa probablemente se muera. Sacamos otro punto de diferencial aunque sea. Sí, sexy. Otro punto de diferencial. ¡Uy! El Gyro Ball, la Meowstic, que va a ser suficiente. Bye Pulgen Show, muchas gracias por rifarte el día de hoy, pero realmente no había mucho que hacer. ¿Qué va a ser? ¿4-0? Porque le quedan... Eternatus ni salió. Se fue Sandaconda, que de hecho el hecho de que Sandaconda se aguantara el Fisher's Brand también fue muy triste. Pero ahí está la Fire Nation. El pobre Pincurchin no tiene oportunidad contra esto. Le van a meter la presión. Y sí va a ser 4-0. Oh, muy sad que realmente solo tenemos 2 derrotas hasta ahora en la temporada. Pero las 2 han sido 4-0. O sea que creo que revela un poco de cómo juego. Y la verdad es que como juego siempre es de... O me voy por todo y me sale. O me voy por todo y tristemente como en esta ocasión no me sale. GG a Root, muy bien ahí por saber exactamente cómo frenar la estrategia. Y pues tristemente vamos a empezar la segunda vuelta de la temporada con una derrota. Pero muy bien, bravo a Root por su juego el día de hoy. Muy bien todo lo que traía él. De todos modos, no pasa nada. Si quieren ver al equipo, tenemos el video de preparación ya disponible. Vayan a verlo y yo los estaré viendo la próxima semana con otro video de preparación y con otra batalla en la que vamos a intentar reponernos. Todavía queda bastante de la temporada. Yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.